Buenas tardes, bienvenidos todos como cada miércoles al tradicional seminario de posgrado en física. Hoy tenemos la presencia de la doctora Olivia Hernández Cruz y les voy a leer brevemente su trayectoria académica. Ella egresó de la Facultad de Ciencias Químicas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Continuó sus estudios obteniendo la maestría y doctorado en Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde su tesis doctoral fue reconocida con la mejor del periodo de 2016 al 2017 por la Sociedad Polimérica de México. Posteriormente hizo postdoctorados en el Centro de Investigaciones en Óptica en León, Guanajuato, y en el National Heart and Lung Institute of Imperial College London, en el Reino Unido, donde también fue investigadora invitada. Actualmente colabora como profesora de tiempo parcial en la Universidad de las Américas, Puebla, y como investigadora postdoctoral en polímeros en el Centro de Pruebas Analíticas No Destructivas de la UAP. Recientemente fue seleccionada como PhD Fellow 2023 por la Universidad de Colorado en Boulder y como Lab Exchange Teacher Ambassador por Harvard University. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, ha recibido varios premios y distinciones nacionales e internacionales y ha dirigido tesis de licenciatura reconocidas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, podríamos seguir leyendo bastante más de la doctora, pero mejor vamos a darle pie para que nos explique, nos platique qué es eso de un mundo de posibilidades, la revolución de los polímeros multifuncionales. Gracias, doctora, por atender la invitación. No. Adelante. Bueno, primero gracias a ustedes, gracias por su tiempo y por estar aquí. Entiendo que es la hora de la comida y entonces, bueno, le agradezco muchísimo que su tiempo, ¿no?, que me están destinando para escucharme. Y bueno, como bien hicieron el favor de presentarme, el título de mi charla es Un mundo de posibilidades, la revolución de los polímeros multifuncionales. Entiendo que es un posgrado con bastantes disciplinas, entonces voy a empezar dando algunos conceptos básicos que entendemos la gente que hacemos materiales como materiales multifuncionales. Entonces, nuestra definición es que pueden desarrollar distintas responsabilidades partiendo de una sola estructura. Y generalmente estas responden a un proceso físico-químico dependiendo a qué estímulos estén expuestos, ¿no? Por eso es que puse aquí como un pulpo, ¿no? Pueden hacer diversas funciones. Cuando nosotros tratamos de diseñar un material multifuncional, tenemos que tener varias visiones. Uno, que sea una función macro, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que tenga? ¿Cómo va a ser su apariencia? Que tenga una visión micro, es decir, cómo vamos a acomodar los átomos o las moléculas para que podamos tener esa respuesta, y otra vez nos vamos a la función global, dónde va a estar inmerso, si va a estar expuesto a temperaturas, si va a estar expuesto a condiciones ambientales, etcétera. También tenemos que hacer a veces ocasiones uso de recursos computacionales para poder diseñar estos materiales, o en su defecto para poder modelarlos, y sobre todo trabajar con un equipo multidisciplinario. No es la misma visión que tenemos nosotros como químicos, o algunos de ustedes como físicos, o por ejemplo en el caso como de médicos, ¿no? A mí he trabajado en grupos multifuncionales, multidisciplinarios, y a veces también trabajo con médicos, y ellos me dicen, no, tu material no nos va a servir por tales y tales condiciones, debido a que el paciente tiene otras características. Vamos a regresar un poquito de manera general a nuestras clases de química. ¿Qué es un polímero? Bueno, un polímero es una molécula grande, y la definición de polímero proviene del griego poli, que significa muchos, meros, que significa partes, y entonces un polímero es la unión de muchas partecitas, ¿no? Como lo estamos viendo aquí, que yo represento estas partecitas como monómeros, estas bolitas, y cuando los unimos ya es una cadena grande. Actualmente nosotros decimos que es la era de polímeros, vamos a hablar más adelante a qué me refiero, pero sobre todo son importantes por las propiedades físico-químicas, mecánicas y térmicas que tienen estos materiales. Les comentaba que decimos que es la era de los polímeros porque lo encontramos en todo, así como hubo la era de piedra, la era de cobre. Actualmente tenemos
o aplicaciones en prácticamente todos. Por ejemplo, pues aquí no es comunicación, perdón, aquí es productos de uso cotidiano, ¿no? Pues lo podemos encontrar en varias cosas, pero en comunicación, pues en nuestros celulares, dispositivos, recubrimientos de fibra óptica, etcétera. En el sector de la salud, bueno, pues prácticamente el 80% de los materiales que se utilizan en una instalación hospitalaria son hechos base polimérica, ¿no? Por ejemplo, con la época del COVID, pues nosotros vimos que muchos de estos materiales eran desechables, ¿no? ¿Por qué? Porque los polímeros prácticamente son inertes, no reaccionan a virus o a bacterias, y entonces, bueno, también son muy fáciles de limpiar. La otra parte es que, pues en la construcción, casi un 30% de los materiales que actualmente se usan en los edificios están hechos base poliméricos. ¿Por qué? Porque tienen mucha mayor resistencia mecánica que incluso que metales, son mucho más ligeros, ¿no? Y que además podemos manipular la parte estética. A veces estos muros muy bonitos de colores que se ven, bueno, pues es bastante, pues lucen muy bien a la vista, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si ustedes se fijan en los edificios que se están haciendo, por ejemplo, para las Olimpiadas, ¿no? Muchos de estos tienen dispositivos, displays en el exterior y están hechos a base de polímeros, lo cual pues es muy bueno. ¿Pero qué son los polímeros multifuncionales? Los polímeros multifuncionales pues son aquellos polímeros que además de tener una estructura robusta, proveen otra función no estructural, es decir, que nos pueden permitir tener otras funciones extras. Por ejemplo, en el caso de sensado, voy a hablar más adelante algunos ejemplos, que incluso pueden servir como escudo de interferencia electromagnética, podemos ocuparlos para almacenamiento de energía, podemos ocuparlos como plataformas para otras reacciones, entre muchas otras aplicaciones que pueden tener. Vamos a echar un vistazo rápido de algunos ejemplos. Espero que les interese porque a mí se me hace muy bonito. Es un polímero fotosensible. Estas unidades que estamos viendo aquí, que son nosotros lo conocemos los químicos como unidades ASO, estas unidades son fotosensibles, es decir, cuando hago incidir cierta longitud de onda, puede hacer que se isomericen, que pasen de una posición cis a una posición trans. Por ejemplo, tengo esta película la tengo plano, hago incidir cierta longitud de onda y puedo hacerlo como un taquito, remuevo la longitud de onda o la modifico y puedo volverla plano, vuelvo a modificar la longitud de onda y la vuelvo a hacer un taquito y así sucesivamente. Ustedes pensarán, pues, ¿a qué quieren hacer los científicos? ¿Les pagan por jugar? ¿No? No, esto tiene múltiples aplicaciones. Uno de estos podría ser, por ejemplo, en cultivos celulares. La mayor parte de experimentos en cultivos celulares están hechos en un medio estático. Si estamos hablando, por ejemplo, que queremos hacer una transferencia de algunos tipos de células, por ejemplo, cuando estamos hablando de células pluripotenciales, muchas veces esas células son rechazadas por los pacientes porque como crecieron en un medio estático, en el cuerpo pues tenemos movimiento, ¿no? Tenemos fricción, tenemos bombeo, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hacer crecer esas células en un medio que sea mucho más semejante con movimiento a lo que sería, por ejemplo, un receptor humano, pues nos ayudaría bastante, ¿no? Y este es un claro ejemplo de qué es lo que podríamos hacer. Bueno, eso es algo que se me ocurre, pero a lo mejor ustedes podrían tener otras ideas. Hay también polímeros que nosotros podemos ocupar como sensores de temperatura. Una de las cosas que tratamos de hacer la gente que hacemos materiales es tratar de emular la naturaleza. Es, por ejemplo, y es un ejemplo de una flor, pero hay muchas otras, que cuando está en un ambiente seco, está cerrada la flor, pero cuando está en un ambiente húmedo, esta se abre, ¿no? Entonces, si nosotros tratamos de emular a la naturaleza, bueno, podemos crear dispositivos muy similares y que podamos emplearlos como sensores. En este caso, pues un sensor de humedad. Este artículo me gustó mucho, fue publicado en Nature el año pasado, y lo que hacen es utilizar pues una serie de capas poliméricas y también ayudándose con cristales líquidos que son embebidas estas moléculas que están aquí, que son sensibles a la variación de humedad. Y lo que creo que la luz no nos ayuda mucho, pero lo que sí podemos ver es que dependiendo de las condiciones de humedad, estos pequeñas tiritas de polímeros pues pueden enrollarse o pueden estirarse, lo cual, bueno, si nosotros pensamos que en lugar de poner un sensor de temperatura podemos tener algo visible, pues es bastante interesante desde muchos términos. Y les voy a decir en cómo se pueden aplicar. Esto es
es un dispositivo que se generó para monitoreo ambiental y sobre todo para, imagínense que ustedes tienen un campo, ¿no? Y ustedes tienen que monitorear la cantidad, no solo de humedad, sino también de nutrientes que hay en el medio. Si ustedes se dedican a hacer muestreos, generalmente les piden que, pues, que tomen de varias regiones, ¿no? Pero supongamos que tienen 20 hectáreas. Por mucho que ustedes quieran tomar aleatoriamente muestras, a veces no es tan representativo, ¿no? Sin embargo, bueno, a estos científicos se les ocurre, ¿qué pasa si generamos pequeños dispositivos que podamos esparcirlos por todo ese campo y que nos den en tiempo real el monitoreo, ¿no? De qué es los contaminantes están ahí, cuál es la humedad, qué nutrientes están ahí. Y bueno, como son muy pequeñitos, después, pues ni modo es que manden al becario a recogerlos, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es que se degraden. En ese sentido, pues se creó usando un polímero biodegradable una serie de dispositivos, y aquí es lo que digo, la importancia de trabajar en grupos multidisciplinarios, porque por ejemplo, yo como química pues podría haber generado un dispositivo plano, pero gente físicos dicen, no, pues es que uno plano puede caer de este lado, puede caer al revés, ¿no? Y ellos dicen, no, vamos a generar algo así para que la mayoría de veces caiga en esta posición, porque si no vamos a tener una interferencia de que un lado pueda detectar cierta cantidad de humedad y de otro lado no, y vamos a tener más variación en los datos. Entonces, bueno, generan eso. Alguien más se le ocurrió, dice, sí, pero necesita ser como el tamaño de una semilla para que pueda meterse hasta abajo, porque imagínense que haya pasto, ¿no? Y entonces a lo mejor se queda hasta en la parte de arriba. Entonces, pues deciden hacerlo de esto, y alguien más dice, sí, pero tiene que ser biodegradable porque no lo vamos a recoger con el tamaño de una semilla, ¿no? Sobre todo si tenemos que, imagínense 4 hectáreas que tengan que mapear, pues es demasiado tiempo tratar de recuperarlos. Y entonces ellos crean este material y están viendo que con el paso del tiempo, bueno, en 16 semanas, este material se degrada. Hicieron varios estudios también, la parte de cómo tendría que ser el diseño más eficiente para que todos cayeran sobre la misma posición. Y pues además era un sensor de pH, aquí podrían medir en tiempo real el pH, también podrían detectar la cantidad de metales pesados que estaban, ¿no? Aquí se aplican métodos colorimétricos, y también la exposición de la luz. Es difícil en ocasiones, por ejemplo, monitorear en tiempo real qué plantas son más sensibles a la variación de la cantidad de luz solar, ¿no? Y esto, ellos lo logran, estos científicos. Y además, bueno, adicionalmente a esto, lo que hacen es que pueden tener geolocalización, es decir, ubican en tiempo real dónde está cada uno de estos dispositivos en el área de campo, y están teniendo, pues, los datos. Esa es una forma en que ellos lo hacen de manera muy general, pero me gustaría que lo vieran cómo es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pues primero empiezan a jugar un poquito en cuestión de probabilidades de cómo deberían de caer. Después, pues están ocupando un dron para que puedan esparcirlo dentro de un campo, ¿no? Esos circulitos que ustedes ven ahí son los dispositivos que estaban cayendo. Y en este caso, bueno, incluso a través del dron, pues pueden ver cuál es la coloración del material, que es lo que veíamos, que también fuera un sensor de pH, ¿no? Que dependiendo de la coloración, pues nosotros supiéramos la calidad del suelo con la que estamos trabajando. Y este es pues un gran avance en términos de, no solo de materiales, sino también del trabajo multidisciplinario, porque hay varias disciplinas que están metidas aquí. Otro tipo de polímeros que son los polímeros estirables, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pues nos hemos quejado en ocasiones que, por ejemplo, con las tarjetas de crédito que se nos olvida en la bolsa, nos sentamos y se rompen, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría que esta fuera flexible, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hay materiales, no creo que no sé si me puedan ayudar a reproducir el video. Ah, ya me salí, perdón, no sé cómo regresar. Ah, ¿sí? No. ¿Es la 12, diapositiva 12? Ahí está, por favor.
Bueno, en este caso, pues aquí les presento un material que no solamente es fluorescente, sino también es extremadamente flexible, ¿no? Y responde a la humedad y al pH de nuestra piel, ¿no? Lo cual, bueno, podríamos tener en tiempo real un sensor que ya existe en los Apple Watch, ¿no? Pero el hecho de que sea extremadamente resistente, aquí no nos ayuda la luz, pero la parte de abajo lo están tratando de picar con una aguja y pues no se rompe, ¿no? Si me pueden ayudar con el video anterior, de la diapositiva anterior. Esa, por favor. Y bueno, ya son... such devices, but stretchable electronic devices have a very similar mechanical property with our skin. So that even if we wear such stretchable and soft devices for long term, the wear of comfort is very, very good. Stretchable and flexible electrical devices could offer a solution to the limitations of traditional rigid components, but they come with their own drawbacks. Previous intrinsically stretchy semiconductors have only operated at speeds too low for many useful applications. Bueno, en este caso lo que están tratando de crear es pues un circuito que no solamente tenga tus datos biométricos, sino también, que puede ser un poco peligroso, también datos bancarios, ¿no? Y todo lo demás por fil biométrico. Pero pues la idea es que esto pueda aplicarse en el futuro, ¿no? Que en determinado momento, en lugar de andar cargando un montón de dispositivos, solamente tengas aquí tu código en la mano y como el código QR lo pongas y con eso ya sepan mucha información, ¿no? Pues ahí hay muchos códigos éticos, pero en términos de materiales es bastante interesante poder lograr hasta este punto. Otro de los materiales que nosotros consideramos multifuncionales son los materiales autorreparables, ¿no? En este caso, bueno, pues lo hacen a través de una reacción de policondensación y generan una estructura que puede repararse por sí sola. En este caso, bueno, aquí pues parece un poquito drástico. Lo que hacen, no les mostré por cuestiones de tiempo, pero construyen la mano de un robot, ¿no? Y entonces, bueno, ellos dicen, ¿qué pasa si tú quieres que este robot trabaje en distintas condiciones, por ejemplo, de temperatura? ¿Y qué pasa si de repente se fractura un dedito, ¿no? Imagínense que tengan que mandar esa mano de robot a Marte, pues nadie lo va a ir a arreglar hasta allá, ¿no? Entonces, que puedas mandar una señal y a través de un termopar elevas la temperatura y el material se recupera por sí solo. Y esta es una de las pruebas que hacen. Por ejemplo, lo que hacen aquí es inflar uno de los deditos y después lo hieren con saña, ¿sí? No se tientan el corazón, y después lo que hacen es variar la temperatura, ¿no? Aquí está el daño, varían la temperatura y ven que el material se repara y no tenemos fuga nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy, muy útil, sobre todo si estamos pensando en actividades que tengan que reemplazar o que son peligrosas para el humano, ¿no? Entonces es bastante interesante. A nosotros como gente que hacemos polímeros, pues nos gustan este tipo de cosas, ¿no? Otra de las aplicaciones tiene que ver con la medicina. Entonces, estudios recientes nos han hablado que, por ejemplo, que nosotros somos un sistema conductivo, ¿no? Y sobre todo yo creo que la gente que estudia medicina pues les puede ser muy interesante, porque todo, nuestra piel, nuestros órganos se comunican a través de sinapsis, ¿no? O a través de impulsos eléctricos. Y esto tiene repercusiones, ¿no? Voy a hablarles en particular, que es lo que he trabajado hace un tiempo, que es, por ejemplo, en el tejido cardíaco. El tejido cardíaco es uno de los tejidos más complejos que tenemos en el sistema. ¿Por qué? Porque no solo tenemos conductividad eléctrica en todo el órgano, sino que va cambiando dependiendo de la región que nosotros estemos interesados en estudiar. No es lo mismo que trabajemos en esta área a cuando estamos trabajando en esta área. Y además, no solo te enfrentas a esta parte que tienes diferentes niveles de conductividad, sino también te enfrentas a la parte mecánica. El corazón tiene varias formas en cómo se mueve. La parte exterior se mueve en una dirección y la parte interna se mueve en otra dirección. Entonces, diseñar un material que aguante no solamente las compresiones mecánicas, porque pues todo el tiempo está latiendo el corazón, entonces la resistencia mecánica del material tiene que ser extremadamente alta, y que además que nos pueda proveer ciertos niveles de conductividad es difícil de crear ese material. Y en ese sentido, bueno,
Otra de la importancia de generar es porque a veces, sobre todo cuando ocurre un infarto, ¿no? Cuando ocurre un infarto, ocurre generalmente en esta área del corazón. En esta área del corazón, que estamos acá, ¿no? Lo que sucede es que una vez que se genera el infarto, cuando nuestro cuerpo es muy sabio, trata de repararse por sí solo. Y entonces al momento de repararse genera una cicatriz que es base colágeno. El colágeno es un material aislante. Y entonces al ser un material aislante, pues genera una barrera y ya no permite que haya una comunicación constante entre las células. Es por eso que un paciente que ha tenido un infarto tiene 70% de probabilidades de volver a sufrir otro infarto a mediano plazo, porque ya hay una disrupción entre la comunicación celular. Y entonces, bueno, pues ahí surge la idea, ¿cómo hacemos para que no se genere esa cicatriz de colágeno, ¿no? Entonces hay muchas hipótesis, muchas teorías, y una de estas es tratar de generar un parche que pueda hacer una función de puente, que pueda ayudar a conectar esa parte donde ya se rompió esa comunicación entre las células y que se pueda seguir reparando el corazón. En ese sentido, pues, hay muchos grupos de investigación que han estado trabajando diversos materiales, entre ellos materiales conductivos, pero no es tan fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que soportar la parte mecánica, que ya les había dicho, que tiene que tener ciertos niveles de conductividad. No se puede pasar, porque si no también ahí creas una falla, ¿no? Pero tampoco tiene que ser completamente neutro. En ese sentido, bueno, pues estos investigadores que crearon este material, ¿no? Y además después lo recubren con un material conductivo, y además lo que buscaron fue una forma, porque debemos, para que un material en términos de, cuando estamos hablando, para que sea evaluado en términos de corazón, tiene que tener al menos 6 meses ahí, se tiene que estar quedando, y que después se degrade. Entonces, este material, pues lo que hicieron fue diseñarlo en esta forma. Estos piecitos que ven ustedes aquí se adhieren muy bien al músculo cardíaco y además son conductivos. Y entonces cuando lo pones en el corazón, también tienes que ver que la respuesta eléctrica que tenga el corazón sea la misma que tenía antes o previo de un infarto, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es que está latiendo de manera regular. Eso lo que da una muy buena señal de que el material está funcionando previamente. Si no funcionara el material, si por alguna razón a lo mejor la conductividad fuera mayor a lo que requiere el músculo cardíaco, o si a lo mejor lo rechazaría, empezaríamos a ver aquí picos irregulares, que eso nos marca una arritmia, ¿no? Y eso nos dice que a futuro pues el paciente pues no va a tener buena salud, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, que también que se degrade, ¿no? Este es el control, y aquí vemos que por lo menos después de 8 semanas permanece el material ahí, lo cual es importante. Recuerden que les estaba hablando de que al menos tiene que estar 6 meses sobre el músculo cardíaco. Entonces 8 semanas es muy buena señal. Y hay otra cosa que es importante evaluar cuando estamos hablando en corazón, que es lo que le llamamos la ejection fraction, es decir, el volumen de sangre que si es de manera constante previo cuando ustedes estaban, bueno, cuando un paciente no estaba enfermo, ¿no? Y entonces lo que vemos es que después de 8 semanas, pues permanece. Y esto nos dice que, pues, que el corazón está recuperándose de manera sana o de manera eficiente. Y eso es una de las cosas que nosotros evaluamos cuando estamos trabajando. Y ahora, pues, les he hablado de manera general como un panorama de cómo podemos, qué se puede hacer con estos materiales, ¿no? O por qué la importancia de generar esto. Hay muchas formas de obtenerlos. Yo les voy a hablar de una en particular, que fue lo que trabajé en mi doctorado, y esta es, no les voy a decir todas las reacciones, pero es una reacción que se llama polihidroxialquilación catalizada por ácidos. Y esta reacción tiene la ventaja de que podemos utilizar distintas moléculas funcionalizadas y podemos obtenerlas en un solo paso. México es pionera en este tipo en esta reacción, y bueno, por eso es que se tienen bastantes citas al respecto, porque es relativamente fácil. De hecho, cuando nosotros mandábamos nuestra publicación, a veces nos la rechazaban porque decían que era muy fácil, ¿no? Y entonces decíamos, no, sí lo tenemos, ¿no? Y mandábamos más pruebas y les decíamos, sí, vea, sí lo tenemos, son flexibles, a veces lo que se lucha cuando estás trabajando en síntesis es que tengas polímeros que tengan buenas propiedades mecánicas, y nosotros lo teníamos. Y bueno, ahí es una cosa como muy bonita que México ha aportado a la ciencia y en ese sentido.
Cuando hablaba de polímeros multifuncionales, y se acuerdan que les comenté que tendrían que ser materiales que tuvieran distintas funciones. Entonces, una de mis partes de mis líneas de trabajo es que los materiales que yo diseñe pueden ocuparse para distintas áreas. En este sentido, por ejemplo, uno de mis materiales más exitosos fue que no solo me permitía, por ejemplo, podía ser un material que prácticamente emitía en blanco cuando estamos en sólido, para ustedes que son físicos en su mayoría, tener un material que emita en blanco es muy complicado. Generalmente se van hacia el azul o ligeramente azul, pero que emita completamente en el espectro es complicado. Entonces nosotros prácticamente era blanco, lo cual nos permitió generar distintos dispositivos OLED, pero no solo eso, nos dimos cuenta que cuando lo trabajábamos en otra geometría, a nosotros nos permitía poder generar materiales nanoestructurados, y fue también la primera metodología reportada donde tenemos una transformación sólido-sólido libre de disolventes que podemos generar nanopartículas, ¿no? Y es un método muy fácil de hacer, y que eso nos permitió pues también evaluar otro tipo de cosas y a temperatura ambiente, ¿no? Entonces la idea es tratar de generar materiales que sean fáciles de hacer y al mismo tiempo que sean por métodos más verdes, ¿no? Para no contaminar. Hay otros materiales que también trabajamos y que actualmente sigo trabajando en ellos, que son que lo mismo me sirven, por ejemplo, para crear mallas moleculares para separación de gases, ¿no? Estos gases contaminantes, ¿no? que tenemos en la atmósfera, por ejemplo, para separación de CO2, generar más CO2 para procesos industriales, pues es una locura teniendo tantos CO2 en el ambiente, ¿no? Entonces lo que hacemos es separarlo, y nos ha resultado ser muy eficientes, pero al mismo tiempo también me permiten poder generar otros sistemas como son sistemas OLED simples, ¿no? Entonces, el mismo material tiene diversas aplicaciones. Después pensaremos en cómo lo metemos para que sea una aplicación más grande, ¿no? O más compleja. Ahora quiero mostrarles un poquito qué es lo que estoy haciendo en el laboratorio ahora, ¿no? En esta parte de estancia. Aparte de síntesis, lo que estamos haciendo es procesamiento de materiales. Y en este procesamiento de materiales, lo que estoy trabajando, una de mis líneas es trabajar en materiales nanoestructurados, y estamos generando algunas nanofibras fabricadas mediante técnica de electrospinning, pero lo estamos ocupando para la parte de regeneración ósea. Aquí, pues colaboro con la doctora Julia Tochiwa, Jesús, mi estudiante, que, parte de los resultados de este proyecto, pues ganó Expociencias Nacional, y entonces ahorita en julio se nos va a Expociencias Asia a representar a México con parte de estos resultados, y en agosto se nos va a Costa Rica a representar a México también con parte de estos resultados de su investigación. Entonces, Angie también, ella es odontóloga, ¿no? Ella decía, yo quiero trabajar con nanofibras, no sé nada, me acepta, y decimos, claro que sí, ¿no? Y entonces ella está interesada en trabajar en hacer parches que vayan en maxilofacial, porque a veces los odontólogos tienen más problemas de lo que nosotros sabemos, y a veces pensamos que pues nada más quitan una muelita ya, ¿no? Pero a veces las cosas se pueden complicar, incluso podemos perder el maxilar, ¿no? Entonces, pues con ellos estamos trabajando. Aquí un poquito de los avances que tenemos con Jesús es que, hacemos un defecto óseo sobre la calota, que es lo que comúnmente llamaríamos la mollera, ¿no? En los niños. Entonces un defecto en la calota, y después lo que hacemos es colocamos una membrana, y después vamos monitoreando por tomografía computarizada cómo va evolucionando nuestro paciente. Entonces lo que vamos viendo es que sí, que efectivamente las membranas que nosotros estamos generando son mucho más eficientes que el proceso de regeneración natural del propio organismo. Entonces, ahí vamos. Estos estudios son tardados, vamos lentos, pero vamos bien. Ahora, si hablamos en términos cuando estamos trabajando en defectos óseos más grandes, imagínense que sea un brazo, ¿no? Entonces, que tenemos que llenar volumen, pues no podemos utilizar una membrana, ¿no? Porque si no, imagínense que pues ahí nos falta un pedazo, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es materiales que sean tridimensionales, y en ese sentido estamos trabajando con espumas. Ari, Nick y Michelle. Ari, ella es ingeniera en materiales, pero Nick y Michelle son odontólogas. Michelle es igual odontóloga, pero ya está en la maestría. Y ellas en particular llegaron con un caso muy curioso, porque ellos me decían, cuando nosotros retiramos la muela, a lo que yo llamo el hoyito que queda, pero que ellas dicen que se llama el alveolo, ¿no? Entonces, el alveolo,
es un foco de infección y hay muchos pacientes, sobre todo pacientes con alguna enfermedad preexistente, ya sea cardiovascular o que tengan diabetes, es muy difícil que cierre o que se genere un coágulo. Y cuando no se genera un coágulo, también tienen problemas para la reparación y a veces tienen que llenar de antibióticos a los pacientes, algunos no responden bien, un otro caso pues puede ser, incluso también pueden tener muerte de esa parte del hueso si no se hace una buena cicatrización. Entonces, pensando en eso, empezamos a diseñar esponjas que nos pudieran ayudar para dos cosas. En el caso de NICTE, estamos trabajando para esponjas que nos hagan, que podamos tener liberación controlada de algunos fármacos que nos ayuden con la inflamación, porque hay gente que, por ejemplo, les quitan una muelita y se hinchan, ¿no? Hay gente que no le pasa nada, pero en el caso de Michelle estamos trabajando que no solamente tenga un efecto analgésico, sino que también tengamos recuperación del hueso, ¿no? Sobre todo para pacientes que estamos hablando que sean mayor de 45 años, que ya la regeneración ósea es mucho más lenta. Entonces, ya estamos por registrar una patente, estamos con los últimos detalles. Estas son como unas esponjitas, tienen forma de corazón por el molde, no crean que así salen de jalón, ¿no? Y estamos trabajando por utilizando radiación microondas para generar este tipo de esponjas. Al ser ellas odontólogas, pues teníamos que buscar una metodología que ellas pudieran reproducir varias veces y que no tuvieran estar expuestas mucho tiempo en el laboratorio, porque bueno, pues requerimos de ciertas habilidades cuando trabajamos con algunos disolventes peligrosos, pero con ellas no está funcionando muy bien, ¿no? Y entonces con Michelle ahorita estamos trabajando con simvastatina, que se conoce que es un osteoinductor, y bueno, estamos esperando los resultados, ya va a empezar próximamente a trabajar con modelos animales, y bueno, ahí pues vamos muy bien. Pero ¿se acuerdan que les comentaba que tratábamos de diseñar materiales que no solamente tuvieran una aplicación, ¿no? Sino que pudieran aplicarse en otras áreas? En ese sentido, pues también, como muchas de las fibras que nosotros trabajamos tienen óxido de grafeno, también conocemos que el óxido de grafeno tiene actividades de absorción. Y entonces le empezamos a probar que si podría ayudarnos a remover algunos colorantes o contaminantes del agua, ¿no? Sobre todo estábamos interesados en la parte de colorantes textiles. Con esto de la fast fashion y que pues se cambia todo, antes las temporadas duraban más, creo que ahora cada 15 días hay nuevos modelos en la tienda y bueno, pues generalmente se genera una gran contaminación en el agua y esos colorantes son muy difíciles de remover. Y entonces con una de mis estudiantes, Lupita, empezamos a probarlos y vimos, esta es una muestra que nunca nos dijeron qué era, pero nos lo regaló una empresa textilera y vimos que se removían todos los colorantes, ¿no? Pero quisimos preguntar un poquito más de las moléculas, no nos dijeron, y entonces empezamos a hacer otros estudios, ¿no? Y entonces empezamos a generar, nos interesaba a nosotros, como venimos trabajando sobre la línea de materiales biodegradables, porque es decir, pues si ya tenemos el material, bueno, ya lo ocupamos y ahora después, ¿qué hacemos con este material, no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a seguir sobre la línea de biodegradables para que después de que termine su vida útil no nos preocupemos tanto de qué va a suceder con ese material. Y entonces pues nos dimos cuenta que podríamos obtener membranas que, aparte de ser en escala nanométrica, teníamos canales internos entre ellos, ¿no? Pequeños poros, los cuales pues nos ayudan mucho, sobre todo en la parte cuando estamos hablando de regeneración ósea, porque pues es muy similar al hueso, al hueso poroso, pero también a nosotros en la parte de absorción, porque nos permite ver que podríamos tener mayor capacidad de absorción de algunos contaminantes. Entonces aquí les puedo mostrar un contaminante que nosotros estuvimos utilizando, que es azul de metileno. Hicimos, este es nuestro control, nuestro material, vemos que con el paso del tiempo, pues ya no tenemos este colorante en el agua. Este es nuestro control, y bueno, aquí lo que podemos ver en imágenes, pues así estaba nuestra agua azul. Como nunca nos dijeron qué colorante era, empezamos a probar todos los azules que encontrábamos para entender un poco cómo funcionaba el material, y aquí vemos que al término de 6 horas el agua es completamente transparente. Y esto pues nos permitió también a nosotros generar una patente que está en proceso de solicitud, pero después decimos, ya tenemos la membrana, y ahora cómo la montamos, cómo lo usamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí con
compañeros, que ellos son ingenieros, pues empezamos a diseñar dispositivos que fueran mucho más eficientes, que nos permitieran tener cierto tiempo y control de contacto para que fueran removidos estos contaminantes. Y entonces, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Nos dijeron que pues aquí en México la patente, la respuesta tienes más o menos en 4 años, ya vamos el primer año, entonces nos quedan 3, entonces vamos a ver qué sucede. Pero bueno, como se acuerdan que les dije que no nos dijeron qué colorante era, empezamos a probar todos los azules que nosotros podíamos encontrar en el camino, con la idea de entender para qué tipo de colorantes es mucho más eficiente este tipo de materiales. Entonces actualmente estamos trabajando con un colorante catiónico BB3, un colorante reactivo R4. Mucho de la industria textil utiliza más los colorantes reactivos porque se fijan más en el algodón, ¿no? Y entonces es mucho más difícil que se desprenda de las telas, y entonces, bueno, queremos entender para generar obviamente más materiales o eso, y aquí pues Memo me está ayudando con esta parte. Estamos haciendo las cinéticas de absorción, ya prácticamente las estamos por terminar, y pues para proponer los modelos de qué tipo de moléculas se pueden adherir y qué otras podemos remover con mejores materiales. Y bueno, ¿hacia dónde vamos? En este sentido, bueno, pues lo que vamos es tratar de emular a la naturaleza, ¿no? En este caso, por ejemplo, les muestro una mimosa púdica. Yo creo que todos los han visto. Es una hierbita que crece en el campo, y cuando uno la toca, se cierra, ¿no? Se cierra, ¿no? Entonces, en ese sentido es tratar de generar materiales que pudieran emular a la naturaleza, ¿no? Que al contacto o con algún estímulo pudiera cerrarse. O, por ejemplo, en el caso de camaleón, ¿no? Que, bueno, dependiendo del medio en el que esté o del color que esté cerca, ¿no? Pues puede cambiar de color. Imagínense que podemos generar un material que pudiera hacer eso, ¿no? Porque es como el sueño de todo materialista, digo yo. En el caso de la Venus atrapamosca, ¿no? La fuerza mecánica que tiene para cerrar, o ante el estímulo, que es extremadamente rápido cuando el mosquito se acerca, ¿no? Que tuviéramos en un material esa respuesta, pues sería fantástico. O la resistencia mecánica de las telas de araña, ¿no? Esos hilitos tan finitos, ¿no? Y que pues ya quisiera cualquier cirujano tener ese material dentro de su quirófano, ¿no? Que fueran mejores que esos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que a nosotros nos llama mucho la atención. Y bueno, antes que hacer que terminar, todavía no terminó, faltan algunas cosas para su desfortuna. Bueno, cada gran avance en la ciencia ha surgido de una nueva audacia en la imaginación. Y esto hago referencia porque yo creo que falta mucho por explorar, ¿no? Pero hace falta que nos unamos diversas disciplinas, no solamente la parte de química, porque como químicos luego estamos bien locos y nos quedamos un montón de estructuras, pero a veces cuando los llevas a otra área, dicen, no, pues es que la verdad no me sirve, ¿no? Yo lo que busco es esto, ¿no? Y te cambias de área y dicen, no, es que lo tuyo no me sirve, yo busco esto, ¿no? Entonces, si podíamos generar grupos multidisciplinarios, pues sería lo ideal, ¿no? Cada una de las áreas aporta cada una pues muy buenas ideas. Y aquí les quiero hablar de todo un poco, de otras cosas que hacemos. Por ejemplo, le platicaba hace rato al doctor Samuel, ¿no? Que aprendí mucho de ustedes como físicos que crean, cuando trabajé con físicos que crean sus propios instrumentos, y entonces en ese sentido estamos tratando de replicar nuestros propios instrumentos. Y aquí ella es Magali es química, Manuel es físico, ¿no? Ambos son de servicio social, y Manuel le encanta esta parte de circuitos y todo, y entonces estamos armando un potenciostato. Ahí va, ¿no? No es lo que esperamos, pero ya hay señal, es un gran avance. Con Jocabet, que se une a la familia de Electrohilar para generar nanofibras. Ella es ingeniera química y también trabajo otros temas de educación. Ahorita les voy a decir un poco de lo que trabajo. Con Pauli y con Asha, ellas son físicas y estamos trabajando con Pauli algunos temas, un tema de educación para nivel preparatoria, y con Asha para la enseñanza de la física a nivel preescolar, ¿no? Porque también ven física a nivel preescolar, ¿eh? O sea, hay algunas cosas que estamos trabajando ahí. Este es mi contacto, pero quiero, antes de eso, hacer un pequeño comercial, porque también trabajo con temas de educación, como ya había mencionado el doctor. Bueno, actualmente soy FAFE Fellow 2023 con la Universidad de Colorado Boulder. Seguramente ustedes han utilizado los simuladores FET.
Los simuladores FET, ¿alguien conoce los simuladores FET? Sí, bueno, poquitos, ¿no? Sí, bueno, los simuladores FET fueron creados por Carl Wieman, Premio Nobel de Física 2011 creo, 2011, se me fue ahorita, perdón, el dato, pero lo que él hace, una plática que tuve con él el año pasado, yo le pregunté, ¿cómo nacen los simuladores? Y él nos contó que era porque cuando él gana el premio Nobel, dijo, ya gané el Nobel, ¿y ahora qué? ¿No? entonces él dijo, yo ya no quiero seguir haciendo física si solo un grupo muy selecto de personas entiende mi trabajo. Y entonces él dona todo su dinero, que es un montón, del Nobel, para formar los simuladores FET. Y entonces lo dona a la Universidad de Colorado Boulder y empieza a crear simuladores. Y son muy populares en Estados Unidos, y con la pandemia pues se crecieron a nivel mundial, se extendieron el uso de las simulaciones FET, ¿no? Y entonces, bueno, parte de mis funciones es, pues uno, darlos a conocer. La otra es capacitar a profesores, porque no solamente es darlos a conocer, sino que se les sepa sacar el uso pedagógico. Y las siguientes, que a veces con los nuevos simuladores se testean con profesores, se testean con alumnos, se vuelven a mandar las respuestas y se vuelven a testear con profesores y con alumnos antes de que salgan en la plataforma. Estos simuladores son de manera gratuita, si no los conocen, echen su clavado a la página de FET y pueden encontrar, hay mucho más de física, porque pues, la iniciativa fue creada de física, hay de química, hay de biología. Y también pues soy embajadora de este programa, de una plataforma de Harvard, estoy en la división de Harvard Online, y bueno, es una plataforma que a nosotros nos permite, al ser Harvard, pues reúne una colección, una librería de muchas universidades del mundo, y que es de acceso gratuito, tanto para estudiantes como para docentes, y que nosotros podemos trabajar. Y aquí viene este comercial, porque estamos buscando voluntarios. Se hizo de manera general primero el programa, que fue donde soy partícipe, y estamos buscando voluntarios para traductores, porque mayor parte de los recursos están en inglés y queremos entrar a Latinoamérica. Necesitamos adaptar los contenidos al contexto latinoamericano, y se están buscando voluntarios traductores que tengan experiencia docente, que tengan conocimiento en el idioma inglés, y sobre todo que tengan conocimiento en ciencias, porque hay muchos traductores, pero que la parte de ciencia no la tienen tan robusta. Entonces están buscando voluntarios, todavía no se sabe si va a haber fondos, pero se está buscando voluntarios para la traducción, porque desafortunadamente hay muy pocos recursos que están adaptados al español, al castellano, al español latinoamericano, y se están buscando docentes de ciencias para empezar a establecer el primer programa de Life Exchange en México. Entonces, bueno, si ustedes están interesados, pueden registrarse en ese código, y con mucho gusto yo se lo hago llegar a mis jefes y decir, son voluntarios, ¿sale? Entonces, sí, por supuesto. Ajá. Sí. ¿Listo? Me faltan algunos. Sí, se buscan voluntarios que sean del área de ciencias, que sean del área médicas. Bueno, si ustedes revisan la plataforma, pues, tienen muchos recursos, y que si nos ayudan a traducir su contenido, ¿no? Sería genial, ¿no? Porque podríamos impactar mucho Latinoamérica. Hay muy buenos recursos que se tienen, pero desafortunadamente la mayor parte están en inglés, y pues es una limitante para muchos docentes, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por escucharme, por su tiempo, y si tienen preguntas, bienvenidos. Preguntas. Buenas tardes, gracias por la plática. Bueno, son dos preguntas. La primera es, me llamó la atención el material fotosensible que mostró. O sea, si entendí bien, cuando le lanza cierta longitud de onda se dobla, ¿no?
¿cuál es el fenómeno cuál es el mecanismo que genera la tensión en el material? Sí, voy. Acá está. ¿Se acuerdan que les había mencionado que este es un grupo funcional que se llama grupo ASO? Ajá. Este grupo funcional tiene una respuesta a la luz. Entonces, cuando tienes una longitud de onda, se ve así. Bueno, a lo mejor no lo logras saber tanto, pero voy a quitar. En ocasiones tú puedes tener la molécula así, recta. Cuando la haces incidir cierta longitud de onda, algo que nosotros conocemos como isomerización, es decir, cambia su disposición en el espacio sin romper el enlace y se mueve, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, acá están alineados sobre el mismo plano, este grupo está alineado. Cuando cambias la longitud de onda, lo que conocemos que se isomeriza, cambia de posición, no se rompe el enlace, solamente cambia de posición, y de conformación, perdón, y podemos obtenerlo así, pero es por este grupo funcional. Hay varios grupos funcionales que tienen esa respuesta. Ok, gracias. Bueno, la segunda, bueno, lo mencionó, hablamos de patentes un poco ya al final de la plática. En este caso, cuando ustedes están trabajando y desarrollan nuevo material o procesos, ¿la patente que registran queda como a nombre de los investigadores o a nombre del instituto en donde se está haciendo el trabajo? Bueno, es nombre de todos, de los investigadores y de la universidad. Depende de la política de cada universidad. En nuestro caso, pues es evidentemente como la investigación se desarrolla dentro de la universidad, bueno, la universidad tiene que ser partícipe dentro de la patente. Okay. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es si nos puede explicar un poco el método de electrospinning, por favor. Claro. Bueno, sí. Lo que nosotros hacemos con el método de electrospinning, bueno, que tenemos una solución polimérica. Esta solución polimérica puede ser, ya sea que tú disuelvas en un disolvente tu material polimérico, o en ocasiones puede ser polímero fundido también. Y lo que haces es pasar esto a través de un campo eléctrico y por una diferencia de potencial, pues puedes generar las fibras, ¿no? Entonces lo haces la solución pasa a través de un canal muy, muy, muy pequeño que está conectado a una fuente de poder y aquí tienes un colector. Entonces, por diferencia de potencial, sale, bueno, también tienes una fuerza mecánica que te empuja, pero lo que mayor parte hace el trabajo es la diferencia de potencial y generas fibras muy, muy, muy delgadas. Gracias. Sí. Buenas tardes. Yo tengo una curiosidad. Cuando habló del elastómero que se utiliza para el corazón, pues normalmente, por ejemplo, cuando uno no se tiene una sutura o así, el cuerpo naturalmente tiende como a rechazar el material. ¿Cómo le hicieron para que o sea, ni siquiera es, por ejemplo, una estructura como la piel, ¿no? O sea, es un órgano interno. ¿Cómo hicieron el material para que pues el mismo corazón no lo rechazara, el cuerpo no buscara como expulsarlo, exacto? Sí, bueno, hay varias cuestiones ahí, es muy buena pregunta, gracias. Cuando estás trabajando con biomateriales, primero te tienes que fijar hacia dónde va, ¿no? En este caso es un órgano interno que bien hace saber. Una de las cosas que tienes que buscar es que también que sea un material adherente, ¿no? Porque a veces lo que sucede es que si nada más lo pegas, ¿no? Pues lo va a rechazar. Cuando hice mi estancia en Reino Unido, estuvimos trabajando con distintos materiales y era un tema de investigación, desarrollar materiales que tuvieran adherencia al músculo cardíaco, porque el músculo cardíaco, pues, tiene varias capas, bueno, y además, bueno, aquí lo pongo así, como que se ve muy desnudo, ¿no? Pero no solamente es músculo, sino que tiene otras capitas, que no recuerdo ahorita cómo se llaman, pero que son demasiado lisas, que es para que proteja el músculo de los otros órganos. Entonces ahí sí también se tienen que sea lo más parecido posible a ese tejido. Entonces lo que se busca es que
no solamente tenga la resistencia mecánica, sino que también tenga una gran adherencia. Una de las observaciones que nos hacían los cirujanos, por eso les decía la importancia de trabajar en grupos multidisciplinarios, es por ejemplo que a veces le diseñábamos materiales, decían no nos va a servir, porque nosotros lo tendríamos que suturar, y al suturar vamos a generar otras cicatrices, ¿no? Entonces a lo mejor en ese momento, pues a lo mejor reparas la parte dañada del músculo cardíaco que sufrió un infarto, pero generas otros puntos de cicatrices alrededor, ¿no? Y entonces decían, no, esto no me funciona, ¿no? Y entonces te ibas al laboratorio, te regresabas y buscabas otro material. Y encontramos varias cosas, incluso hay moléculas, no lo mostré aquí, porque pues apenas estamos escribiendo el paper, pero generamos algunas bases poliméricas que nosotros podemos suturar con láser, ¿no? Que es algo que se conoce como sutureless, como lo que hace la gente que se dedica a la parte de los ojitos, que hacen cirugía láser, ¿no? Y que pues no necesitan hilo de sutura, hacer algo similar con el corazón, y nos funciona muy bien. Entonces ahorita pues estamos escribiendo el paper, porque pues son investigaciones que llevan mucho tiempo, ¿no? Y que alguien hace el material, alguien lo evalúa en el laboratorio, su respuesta, luego vienen los cirujanos y lo prueban. Entonces son procesos que llevan por lo menos unos 4 o 5 años de estudio, ¿no? Entonces ahorita apenas están saliendo los resultados. De acuerdo, muchas gracias. No, a ti por la pregunta. Hola, gracias. Hola. Bueno, yo nada más tenía una duda en la parte donde dice que se regenera el hueso. Ajá. ¿Cómo controlan hasta qué punto se va a regenerar el hueso? Y bueno, esa por ahora. Sí, bueno, por lo pronto estamos más enfocados en conocer que efectivamente haya una regeneración. No sabemos todavía cómo lo podemos controlar. Estamos viendo más que, hay estudios que dicen más o menos la dosis respuesta, porque hay medicamentos que ya se han probado previamente que sí tienen una respuesta en la osteoinducción que nosotros conocemos. Sin embargo, lo que ahorita estamos más interesados es en ver que efectivamente promueva la regeneración del hueso, más allá de esa sería la siguiente etapa. Es que es complicado, al igual que el corazón, cuando cambias de órgano, los mecanismos son completamente diferentes. Entonces, en el caso del hueso, pues ya hay, si de por sí el hueso es uno de los músculos, órganos más nobles que tenemos, porque es de los que se reparan, ¿no? Y aunque seas viejito, a lo mejor se repara más lento, pero se repara, ¿no? Que a diferencia de las neuronas o de otras células en otra parte del cuerpo, ¿no? Ahorita lo que buscamos es que sea el proceso mucho más rápido que el proceso de regeneración natural. Entonces eso estamos enfocando más en esa parte y bueno, cuando tengamos esa parte, luego ya vamos a la otra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Buenas tardes. por la plática. Mi pregunta va un poco de la mano la del compañero. En este caso, en lo que fue lo que llamó usted materiales de tipo osteoinductores. Yo supongo que esto se debe hacer en tejido vivo. Entonces, la pregunta es si se hace en cierto tipo de animales y cada cuánto se hace el monitoreo para ver el avance de este tipo de materiales. Sí, ahorita lo estamos haciendo, no solamente se hace en animales, también se puede hacer a nivel celular, de hecho, pero en México hacer eso es muy costoso. Entonces, generalmente lo que hacemos es en modelos animales, y ahorita estamos trabajando con un tipo de rata, que es la rata azúcar, ¿no? Y entonces pues hacemos pues tenemos nuestro control, provocamos una fractura y después vamos monitoreando. No, sí, ya vi la carita, ¿no? Sí, no, eso lo hacen mis colegas, porque yo les pongo nombre y se acabó el experimento, ¿no? Entonces, sí, eso hacen mis colegas de estomatología, y entonces lo que hacen es que provocan una fractura y después de 4 semanas ya van monitoreando ahí cada 15 días, ¿no? Y lo estamos haciendo por tomografía computarizada, y después, se tienen que sacrificar desafortunadamente a las ratitas para poder hacer otros estudios ahí alrededor del tejido, para ver si no se generó lo que decía su compañero, a lo mejor tejido de más, ¿no? Que tampoco es recomendable, sino para ver que se generó tejido sano. Y no solamente tejido sano, no lo hablé aquí, pero una de las cosas porque no es generar hueso por generar, porque cuando nosotros nos fracturamos, generalmente, les decía que el cuerpo es muy sabio, se
pues trata de volver a regenerar hueso, pero no se genera hueso como lo teníamos con anterioridad, sino que el cuerpo está más preocupado por llenar ese volumen que manda la señal de genérame hueso, y no es un hueso funcional en ocasiones. Por eso es que han escuchado muchos pacientes que después de muchos años dicen, ay, tengo frío y me duele, ¿no? Me pusieron clavos, me duele. Es porque ya no se generaron las terminaciones nerviosas dentro del hueso, ¿no? Entonces la idea de generar estos andamios es decirle al cuerpo, mira, tú vete lento pero seguro, ¿no? Así ya hay una estructura que te está dando soporte, ya te estamos dando un camino, y ahora sobre eso ve construyendo y que se vuelvan a generar las terminaciones nerviosas que había antes y tener un hueso funcional. Eso es lo que se apela con la nueva medicina. Esa es una de las estrategias. Hay otras estrategias que actualmente se están utilizando, que son materiales de tercera generación, que se dice, que solamente no nada más ven este soporte estructural, sino que podemos cargarlas con células humanas, por ejemplo, ¿no? De estas células madre. Sin embargo, no en todos los países está permitido trabajar con células madre, porque todavía hay muchas cosas que estudiar ahí al respecto. Entonces, bueno, por lo pronto, pues nosotros trabajamos con andamios que se conocen de segunda generación, que es cargado con medicamentos que puedan ayudar a la transducción. De acuerdo, muchas gracias. Ya. Sí. Gracias por la plática. Mi duda es acerca, justo con todo esto, decía que podían poner medicamentos dentro de este tipo de esponjas. ¿Cómo se determinaría cuánto tiempo liberaría el medicamento o en cuánto tiempo se degrada, o sea, esto? Sí, hay juegas con, una interesante pregunta, gracias. Juegas con dos factores. Cuando diseñas un material, uno lo haces pensando en el tiempo, sobre todo cuando trabajamos con materiales de regeneración, en el órgano que va a ir, que el tiempo mínimo que se tiene que tener ahí metido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hueso, tiene que ser entre 6 meses y 1 año que tiene que permanecer ahí, e idealmente tiene que degradarse, ¿no? Entonces, uno piensa en eso, cuando diseñas tu material, ¿qué estructura debería tener para que me dé esa resistencia, ¿no? Y también considerando las condiciones del cuerpo, porque también tienes pH, tienes movilidad mecánica, tienes intercambio de fluidos, etcétera, ¿no? Si es un material muy sólido, pues no permites la permeabilidad de nutrientes, y entonces a lo mejor te crecen células alrededor, pero no células internas. Entonces ahí también tienes que fijarte en la estructura. Hacemos experimentos que se llaman, vamos monitoreando algo que se conoce como liberación controlada, y entonces cuando cargamos el medicamento, bueno, pues también hacemos otros estudios cinéticos para ver en qué tiempo se va liberando el medicamento, cuál sería la carga óptima, obviamente también basándonos en la literatura para que no creas citotoxicidad, ¿no? Y entonces se va monitoreando, y pues también hay estudios que se llaman de biodegradabilidad, que vas estudiando también cómo se va degradando el material con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, eso sí podemos hacer perfectamente en el laboratorio. Hola, buenas tardes. Gracias por la plática. Me quedó una pequeña duda con respecto al material que se autorregeneraba en las manos robóticas, creo que eran. Ajá, sí. Nada más quería ver si podía profundizar un poco más sobre el tipo de material que es y cómo es que se autorregenera. Sí, en este material, que son los polímeros autorreparables, este material, la principal función se la da a la estructura. Bueno, aquí no muestro la cadena polimérica, pero a partir de esto se genera una cadena más grande, que es, haz de cuenta que están pegados varias veces este ciclo, ¿no? Eso le da la estructura rígida para que nosotros podamos tener las propiedades mecánicas que pueda, por ejemplo, inflarse aquí. No todos los materiales lo dan. Pero aparte de eso, lo que uno se da cuenta que, por ejemplo, cuando se rompe de manera intencionada el material, cuando nosotros, yo no lo publiqué, pero cuando aumentamos la temperatura, hay un rearreglo de esta molécula, pero cuando se fría vuelve a su posición original, y eso es lo que se aprovecha, ¿no? Entonces, cuando hay un rearreglo de la molécula, pues ahí como que empieza a repararse el material. Cuando se enfría vuelve al arreglo original, y es la forma en que funciona, ¿no? ¿Se acuerdan que les expliqué un poquito como cuando se isomerizan, ¿no? No es estrictamente el mismo mecanismo, porque este es un mecanismo químico, pero es de manera similar. Ok, gracias. No sé si te queda un poquito más claro.
Sí, un poco, solo que las condiciones pues son como de laboratorio, ¿no? Pero me imagino que fuera de laboratorio se va... De hecho, bueno, si lo vemos en el paper, ellos utilizan un termopar para subir la temperatura. Ni siquiera lo hacen con una plancha de calentamiento, no, sino que uno de estos deditos le conectan un termopar y elevan la temperatura y ven cuál es su respuesta, ¿no? Entonces ahí es la forma en que lo estudian. Ok, gracias. Sí. Buenas tardes, gracias por la plática. Sobre el material, de nuevo el que se dobla, si estoy entendiendo bien la imagen que puso ahí, ¿se dobla de diferente forma dependiendo de la longitud de onda que incide en el material? Bueno, no es que se doble de diferente forma, solamente es con algunos es mucho más alta la respuesta que con otras, ¿no? Por ejemplo, en esta longitud de onda, pues sí se dobla un poquito más, ¿no? Con respecto a esta que es un poquito menos, ¿no? Pero, bueno, no, de hecho es la misma longitud de onda, nada más que depende en qué posición tú le hagas incidir la longitud de onda. Ah, ok. Es que no se alcanza a ver los números. Sí, bueno, es que la luz no ayuda mucho, pero... y otra pregunta, para que se conserve, digamos, este estado que está doblado, la excitación debe estar, bueno, todo el tiempo. Sí, okay. Permanente. Sí. Y cuando se quita es cuando vuelve a su posición original. Ah, ok. Sí, entonces sí, y bueno, y puede tener muchas aplicaciones. Yo lo digo en la parte de ¿cómo se llama? Celular, porque es con la que me enfrenté como muchos problemas, ¿no? Al trasladar la parte de células que estaban en un medio plano, a trasladarlo a un paciente yo me refiero a una ratita o algo así, empezábamos a ver que se morían muchas de esas células, ¿no? Y entonces los fisiólogos para ellos decían, claro, pues porque es que el otro creció un medio estático, y nosotros, wow, ¿no? Entonces, pues la importancia de trabajar en grupos multidisciplinarios, ¿no? Porque a mí ni se me hubiera ocurrido, ¿no? O sea, que era porque pues las células habían crecido en medio estático, ¿no? Pero para el fisiólogo, pues sí, decía, ¿no te diste cuenta antes, no? Sí. No, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la plática. En la parte que mencionas de medio ambiente, ¿se han hecho estudios de polímeros, pero para tratar lo que es contaminación hacia el suelo? ¿O solamente se ha logrado hasta la parte de agua y aire? Yo no he trabajado con la parte de suelos, ahorita nada más me he enfocado un poquito como agua, bueno, pues es que creo que todos hemos sufrido la escasez de agua, entonces como un problema urgente. Obviamente el suelo es muy, muy importante, yo lo decía en términos de que es algo que empezamos a ver, en Puebla pues al menos sí hemos tenido bastante escasez de agua, y entonces pues todo el mundo anda, antes de la lluvia pues andaba muy preocupado de que ya se acerca el verano, entonces qué vamos a hacer si tenemos pues muy poquito volumen de agua, ¿no? Entonces por eso es que me he enfocado esa parte, pero hay muchos colegas que trabajan en la parte de remediación de suelos y que también utilizan materiales poliméricos. No lo mostré aquí, pero por ejemplo, hay algunos hidrogeles que han hecho, sobre todo para cultivos, bueno, con esta parte de la escasez de lluvia, ¿no? Y además que cada vez nuestros suelos pues ya no son tan fértiles, ¿no? Entonces lo que hacen es que los cargan de ciertos micronutrientes y que además pues absorben bastante bien el agua, y en tiempo de seca, bueno, pues empiezan a liberar estos micronutrientes y también cantidades dosificadas de agua, y además son biodegradables, ¿no? Hay algunos ejemplos ya en la literatura, afortunadamente. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta un poco más, bueno, me sorprende todos los usos, todo lo que se puede hacer con polímeros, y más referente hacia la frase que dijo al final sobre la imaginación. ¿Usted cuál cree que sería el uso o una propiedad de los polímeros que sería, wow, totalmente nuevo, o lo que se quisiera adelantar, el siguiente paso para trabajar con polímeros? Ay, es una gran pregunta. Es que
te podría decir, yo creo que podría hacer esto, pero si uno revisa la literatura, hay muchos ejemplos. A veces no da tiempo revisar toda la literatura. Yo quisiera tener más tiempo para revisarla, ¿no? Yo creo que podría ser, es que es como muy difícil. Yo creo que es que hasta hace una semana te hubiera dicho que era como la parte del camaleón, tratar de igualar, pero resulta que salió la semana pasada en Nature, un grupo de China, tiene un display que puede emular los colores. Entonces, búsquenlo, salió en Nature la semana pasada y entonces ya dije, no, pues ya se cumplió ese sueño, ¿no? Entonces, no sé, no te podría decir qué otra cosa por el momento, pero sí, salió la semana pasada en Nature. Entonces, ya no sé, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor, que tenga todas estas características juntas, quizá. Entonces sí es un dispositivo muy bonito que salió y entonces, tiene programación con inteligencia artificial y todo y entonces puede emular los colores por contacto. Ajá. Sí, es un dispositivo muy chiquito, o sea, es de 1x1, pero es un inicio, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, doctora. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuando mencionó el electrohilado, me surgió la pregunta que si existen otros métodos de síntesis para nanofibras, o ese es el... Procesamiento de nanofibras, sí. Este es uno, el electrospinning. Hay otro que se basa como en el electrospinning, que es el writing electrospinning. En ese, en lugar de tener una solución polimérica diluida, fundes el polímero, ¿no? Y entonces, puedes manejarlo. Es un poco como impresión 3D, ¿no? Pero a diferencia de la impresión 3D, puedes controlar mejor la morfología. Hay otro que se llama Jet, se me fue el nombre, es Jet algo, pero se basa mucho en el principio del aerógrafo, que es esto que utilizan los pintores, ¿no? Que traen su aerógrafo y empiezan a pintar, ¿no? Te genera pequeñas fibras, no es una fibra larga, constante, pero te genera pequeñas fibras. Obviamente, pues al hacer varias capas, pues generas una membrana que es bastante fibrosa. Y también hay algunas impresoras 3D que son muy especializadas, que puedes generar también material fibroso con esa estructura. Uh-huh. Pero hasta el momento el sistema más barato para generar nanofibras es a través del electrospinning. Nosotros tenemos un equipo muy rudimentario, muy casero, pero funciona, ¿no? Entonces, gracias. Pues muchas gracias. Agradecemos nuevamente a la doctora su participación. Doctora, muchísimas gracias por